Bien, buenas tardes. Quien le saluda Julio Andrés Monzón Anticona. Como parte del curso de Teoría General del Acto Jurídico, en esta oportunidad hablaremos de ajustes razonables y también hablaremos de la casación laboral número 24267, 2019 Lima, nulidad del proceso de selección. Bien, según el Código Civil, bueno, una pequeña definición, podríamos decir que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, en todos los aspectos de su vida. Eh, Según el artículo 42, que habla de la plena capacidad de derecho, tiene plena capacidad de ejercicio en todos sus derechos civiles las personas que hayan cumplido 18 años de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 42 y 43. En el artículo 43 se habla pues de la incapacidad absoluta y el artículo 44 se habla de la capacidad relativa. Un concepto básico de ajustes razonables pues podría ser que son modificaciones o adaptaciones necesarias requeridas en un momento, en un caso particular, ¿no? En una persona discapacitada, ¿no? Para que pueda gozar de su ejercicio pleno, de su derecho de ejercicio pleno, ¿no? En igualdad de condiciones. Un ejemplo sería pues que una empresa X contrate a una persona con discapacidad visual. Entonces la empresa tiene que pues comprar un software o un lector de pantalla para que esta persona pueda trabajar y asimismo adaptar sus formatos, ¿no? También podemos hablar de los apoyos de la manifestación de la voluntad. Básicamente, pues estas son formas de asistencia, ¿no? De acompañamiento que facilite libremente a la persona con discapacidad el ejercicio de su capacidad jurídica. Un ejemplo que podríamos mencionar es que una persona con discapacidad intelectual leve desea vender una propiedad. Para esto designa vía notarial a un hermano, ¿no? Como apoyo. La función del hermano básicamente es explicarle en un lenguaje sencillo, ¿no? Las cláusulas del contrato y la compraventa para que pueda ser firmado, ¿no? Pueda ser firmado y realizar el acto jurídico. Hablaremos un poquito de la evolución de ambas instituciones, ¿no? Por ejemplo, se habla pues del modelo médico rehabilitador. Anteriormente o históricamente la discapacidad se entendía como una enfermedad, ¿no? O deficiencia intrínseca. Pero al evolucionar el derecho, entonces, bueno, se habla ahora de un modelo social, ¿no? Se entiende que la discapacidad no es una condición médica aislada, sino el resultado de la interacción, ¿no? Entre las deficiencias físicas y sensoriales o mentales y de una persona con las barreras de su entorno, ¿no? Arquitectónico, social. Ahora, a una fundamentación, por ejemplo, tenemos dentro de la fundamentación tendremos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Básicamente, pues, tenemos fundamento de ajustes razonables en el artículo 2 y 5, ¿no? Que habla de una garantía de igualdad y la no discriminación. En el fundamento de apoyos tenemos el artículo 12, ¿no? Que habla de la plena capacidad jurídica. Con respecto al desarrollo de la normativa en el Perú y derecho comparado, pues en materia de ajustes razonables podemos hablar de la Ley General con Personas con Discapacidad, ¿no? La 29973. Su reglamento, el Decreto Supremo 002-2014. MIN, el Ministerio de Población y Mujeres Vulnerables. La resolución ministerial número 127-2016, ¿no? Que habla del procedimiento deliberativo, que establece un diálogo formal entre el empleador y la persona con discapacidad. Asimismo, en materia de apoyos y salvaguardas, pues podemos mencionar el decreto legislativo 1384, ¿no? De 2018. Y con el tema de la legislación comparada, bueno, podemos comparar, se puede mencionar el modelo de Costa Rica, ¿no? Con su ley 9379, que es la ley para la promoción de autonomía de personal de las personas con discapacidad. Bien, dicho esto, como una introducción, podemos hacer la presentación del caso, ¿no? El caso es la casación laboral número 24267-2016, perdón, 2019 Lima, nulidad de proceso de selección y otro caso ordinario.
En resumen del caso, el demandante es el señor Alfonso Infanzón Salvatierra. El demandado es Cochabamba y su representante legal, ¿no? ¿De qué trata el conflicto? Bueno, el señor Alfonso postuló a una convocatoria, ¿no?, de trabajo realizada por el Cochabamba en el año 2017. El banco buscaba contar con personas de discapacidad, especificando que preferentemente requería perfiles con capacidad física en extremidades, brazos o piernas. El demandante postuló solicitando ajustes razonables, modificaciones en el proceso, ¿no? Alegando que padecía de un trastorno de sueño, insomnio crónico. Al no obtener el puesto, interpuso demanda exigiendo que se anule el proceso de selección, acusando al banco de discriminación laboral de las personas con discapacidad. Bien, la línea de tiempo rápidamente vamos a mencionar. Bueno, el 11 de agosto de 2017 se realiza la convocatoria, ¿no?, laboral del banco, eh, dando sus especificaciones y básicamente de las personas con discapacidad las que tendrían que postular, ¿no? Después viene pues la postulación y el reclamo. El señor Alfonso postula al proceso y presenta una solicitud de ajustes razonables basándose en un diagnóstico de insomnio. Al ser excluido o no seleccionado, considera que ha sido discriminado, ¿no? Y bueno, en primera instancia pierde, ¿no?, el señor Alfonso. El 17 de mayo del 2019, en la segunda instancia, confirman la decisión del primer juez a favor del banco, Cochabamba. Bueno, en 2019 se interpone la casación, ¿no? Y ya en el 8 de marzo de 2022, bueno, se dicta la sentencia definitiva de la Corte Suprema. No casar, quiere decir no anular la sentencia de segunda instancia, ¿no?, declarando infundado el recurso del demandante. Por ejemplo, también es necesario mencionar que para la aplicación, para este caso, se basó en las normas jurídicas, ¿no? En este caso, pues, la ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, sobre todo el artículo 76, ¿no?, que habla del certificado de discapacidad. La ley 29497, la nueva ley procesal del trabajo, el decreto supremo 002, perdón, 002/2014, MIN, y con su reglamento, ¿no? En el artículo 60, sobre todo, ¿no?, que menciona que debe acreditarse su inscripción en el registro de CONADIS al momento de presentarse al concurso público o privado. Hablaremos de los fundamentos del demandante. Como primer fundamento menciona la infracción normativa del artículo 76 de la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. Su fundamento era que el certificado de discapacidad es el único documento legalmente suficiente para acreditar la condición de discapacidad, que por lo tanto la empresa estaba obligada a reconocer su condición desde el momento en que lo presentó. El siguiente fundamento, como segundo punto, tenemos la interpretación restrictiva del artículo 70, ¿no?, del reglamento de la ley, Decreto Supremo 002/2014, MIN. Eh, el recurrente, bueno, manifiesta que aplicaron en forma incorrecta el reglamento al exigirle que estuviera escrito en el registro CONADIS al momento exacto de postular. Según la demandante, la presentación de la resolución de inscripción en el CONADIS era una facultad opcional y no un requisito obligatorio. El tercer punto del demandante es la vulneración del derecho de ajustes razonables. El señor Salvatierra fundamentó que al haber comunicado oportunamente al banco que padecía de trastorno de sueño, la empresa tenía la obligación legal de activar las normas técnicas del diseño, implementación y ejecución de ajustes razonables. Pasando a los temas de fundamentos del demandado, tenemos como primer punto justificación objetiva del perfil del puesto, ausencia de discriminación. El banco presentaba un diseño específico para esta convocatoria, ¿no?, alegando que no hay discriminación, ya que se basan en una planificación objetiva de inclusión laboral. Se estructuró específicamente con énfasis en personas con discapacidad física, miembros superiores o inferiores, debido a la naturaleza de las funciones a realizar y a la infraestructura adaptada de la agencia. El segundo punto del demandado invoca el cumplimiento de las reglas obligatorias de la convocatoria, ¿no?
El banco fundamentó que el demandante no cumplió con los requisitos documentales exigidos en las bases ni acreditó oportunamente la compatibilidad en su perfil con los requerimientos que especificaba la plaza en el momento de la postulación. Como tercer punto, bueno, tenemos la exigibilidad legal de la acreditación de CONADIS conforme a su reglamento. El banco fundamenta legalmente su postura en el artículo 70 del reglamento de la Ley 29973 y con su reglamento el Decreto Supremo número 002-2014, MIN. La defensa alegó que para un postulante debe beneficiarse de los procesos de elección exclusivos o de cuotas de empleo para las personas con discapacidad. Es un requisito indispensable y obligatorio acreditar la inscripción en el CONADIS al momento de postular. Otro punto es improcedencia de ajustes razonables, ¿no? El cual se basa en la resolución ministerial número 127 de 2016. La demanda fundamenta que no corresponde abrir un procedimiento deliberativo, debido a que la condición invocada por el demandante difería del objetivo de naturaleza y del perfil físico bajo el cual se había diseñado la convocatoria. Entonces, modificar las condiciones del concurso para un caso que no encajaba en el perfil convocado había quebrado el principio de igualdad en condiciones respecto a los demás postulantes con discapacidad física. Eh, las causales que la Corte Suprema se basó para su decisión fue la inexistencia, como primer punto, la inexistencia de la discriminación o trato diferenciado, objetivo. Como segundo punto, es la falta de acreditación oportuna en condición de discapacidad, infracción normativa desestimada. Y como tercer punto, la improcedencia de la solicitud de ajustes razonables en esta etapa de la selección. Bueno, ¿cómo qué resolvió finalmente los jueces? Bueno, la Corte Suprema de la República determinó que el recurso era infundado, o sea, perdiendo el demandante por los siguientes motivos principales. Requisitos objetivos. No existe discriminación cuando un trato diferenciado está justificado objetivamente. El banco había delimitado desde el principio el perfil físico requerido para las funciones del puesto del cual se requería al momento de la selección. Otro punto es la acreditación tardía. Las normas indican que la condición de discapacidad y el registro ante el CONADIS se deben acreditar claramente al momento de postular, algo que el demandante no cumplió debidamente conforme a a los requeridos específicos a la convocatoria existente. Eso es todo. Muchas gracias.